Señora Anita Hussein, lo que sucede en Gaza, ese genocidio que ha encendido la indignación de tanta gente, lamentablemente no de muchos gobiernos, ha dejado en la sombra lo que está pasando en Siria, las masacres en Siria. Varias aclaraciones sobre este asunto. En primer lugar, hay un informe de Human Rights Watch y una organización siria que da cuenta de las masacres ocurridas entre la caída de Al-Assad y el mes de marzo del año 2025. Está documentada, exigen responsabilidades. ¿Estamos hablando ahora de nuevas masacres? Minuto antes de comenzar, por lo que está pasando realmente en Siria. Es muy lamentable lo que estamos viendo a través de la pantalla, lo que está pasando en Gaza, que es un crimen contra la humanidad. Lo que están pagando el pueblo, niños, vemos la hambruna. Yo creo que eso no, nos toca a todos poner la mano en el corazón porque es un crimen contra la humanidad. No es necesario ser palestino para empatizar con esto, independiente de los temas políticos o de hablar de Hamas, que para muchos en el mundo es un grupo terrorista, ¿no? Pero la historia comenzó un poquito antes del 7 de octubre, porque hoy día todo el mundo habla del 7 de octubre, que pasó décadas atrás. Lo que está pasando en Siria, efectivamente, como dijo, son crímenes de guerra, son masacres. Cuando hablamos de Siria, la verdad es muy difícil hablar de Siria, lo que está pasando adentro sin hablar un poquito del contexto y ahí por eso fue fantástico hablar de Gaza porque la Siria natural abarca los países que son Palestina, Siria, el Líbano, Irak, hasta partes de Turquía, en el norte de frontera Siria-Turquía, Luwa el Ascandarún. Toda esa tierra tenía una unión cultural, histórica entre los pueblos, de idioma también, costumbres, tradiciones. Y por eso lo que afecta a uno afecta al otro de alguna manera. El tejido social sirio es de un tejido social multiconfesional, o sea, conviven ahí 17 confesiones juntas en una convivencia sana que pueden ejercer todos sus derechos religiosos, costumbres, tradición. Estamos hablando de unos 74% de musulmanes sunitas, 11% de musulmanes alauitas, drusos, también hay isidíes, kurdos. Ahí vienen los cristianos, que los cristianos hasta la guerra eran como 10%, ahora hay menos de 3%. Y sin hablar de los miles de refugiados palestinos, también refugiados libaneses, iraquíes. Ese tejido social de Siria, donde conviven todas esas confesiones juntas, con todos los derechos, eso viene por civilización atrás de otra desde miles de años, porque es una tierra milenaria. Eso fue muy afectado durante la guerra civil. De ahí se encendió ese fuego de los masacres que ahora vamos a hablar más, pero todo usado desde las fuerzas del exterior, que es el plan que se hizo para Siria bajo el nombre Revolución Siria. Es lo primero que aquí hay que aclarar. Esto no fue una revolución. Quiero decir, con mucho respeto a todas las personas sirias, dentro Siria, afuera Siria, o para todos los árabes en todas comunidades, a los que creyeron o pusieron su confianza, su esperanza en la llamada revolución siria, porque eso es un derecho a anhelar de un cambio para mejor. Hoy día, el que hasta hoy no ve que esto no fue una revolución siria para tener una Siria mejor para todos los sirios, tiene miopía. Esto fue un plan de las fuerzas de los jugadores regionales y internacionales para dividir Siria en sectas. La mejor traducción de esto son las masacres que hemos visto desde diciembre, el 8 de diciembre, hasta este momento que estamos conversando, que siguen a diario. Sí hubo una ola de masacres más potente que también lo registró los observatorios de derechos humanos, varias organizaciones humanas a través del mundo. En marzo hubo una masacre contra los sectores de la costa en Siria, donde la mayoría del pueblo en esas zonas de Siria son sirios alauitas. Aclaremos, los alawitas son los que detentaban el poder con Assad. El presidente al-Assad, padre tanto como el hijo, ellos como personas sí alauitas, pero el gobierno formado por ellos era multiconfesional.
O sea, se encontraba el musulmán alawita, el musulmán sunita, el cristiano, el druso. Los ministros de defensa, los primeros ministros siempre fueron sunitas. Y es por eso digo, estas masacres, cuando empezaron a tomar en cuenta contra los alawitas en la costa, son contra los sirios alawitas, no contra el alawita, sino contra el sirio alawita, porque todos somos sirios. O sea, los casos que fueron registrados se habla de unos 2.000, 3.000, pero cuando uno conversa con las primeras fuentes en el interior sirio, fácilmente se habla de 40.000 asesinados. Claro, hay personas que no fueron registradas o no quedó quien puede contar o quien puede avisar lo que ha ocurrido. Pero vamos a quedar en el número que está reconocido por el Observatorio de Derechos Humanos. Estamos hablando de niños, estamos hablando de civiles, estamos hablando de ancianos, estamos hablando de unos equipos médicos en un hospital por entero y cuando llegaban los asesinados, o sea, buscaban el alawita por nombre. ¿Dónde están los alawitas? ¿Dónde están los cerdos alawitas? Con unas frases de una violencia sectaria nunca vista. O sea que estamos hablando de masacres de limpieza étnica o cultural, religiosa. Absolutamente. Los registros que están en nuestras manos o en manos de los observatorios o que están en fuentes de medios, se pidió transparencia en la investigación y que no sea una investigación de un solo lado, porque eso también no da transparencia. Hasta hoy no tenemos hoy día quiénes son los responsables o, en peor caso, vemos los mismos responsables de las masacres de la costa en marzo los hemos visto en julio cometiendo los masacres 2 en el sur de Siria contra los sirios drusos. Como ocurrió en marzo en la costa, se repitió en julio en el sur de Siria contra los sirios drusos. ¿Quién Ahora, sabe? las milicias que son responsables de estas masacres, ¿se manejan solas o están obedeciendo órdenes del gobierno de transición? Una pregunta muy, muy importante. Mira, todas las milicias que están operando en terreno, todas pertenecen o al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior. Y en estos momentos difíciles se hizo algo que se llama faza. Faza, para las personas que no están escuchando, es un término que se usa en la cultura, en la tradición árabe, pero a nivel social. Es como yo tengo una emergencia, una comunidad está en emergencia y dice necesito faza, o sea, necesito ayuda, pero a nivel social. La gente que puede ayudar, la gente del barrio, la gente de la ciudad, la gente de la comunidad, no a base sectaria, sino a base humana. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando ocurrieron estas masacres, las autoridades nuevas en Siria pidieron el faza, este término, pero lo pidieron a gente cualquiera solamente porque pertenece a una secta en sí y todos estaban armados y los vimos en caravana, en motos, en auto, en doshka y todos diciendo vamos a la guerra sagrada. Cuando fue a la costa a eliminar los alawitas, cuando fue en el sur, en el Suaida, a eliminar los drusos. ¿Acaso el gobierno no vio todas estas caravanas pasando desde el norte de Siria hasta el sur, anunciando a qué van y a dónde van y que fueron viajando durante 2 días para apoyar las autoridades en sus masacres en el Suaida? Y así fue. Entonces, uno se pregunta, si el gobierno no está de acuerdo con lo que están haciendo estas caravanas, ¿por qué no lo detuvo? O sea, o nos va a decir que no pudo. O sea, un gobierno no vio, no pudo o apoyó. Si usted dice, bueno, las milicias que obedecen al gobierno o que tienen por lo menos el consentimiento tácito del gobierno, tienen un pensamiento musulmán fundamentalista y están embarcados, usted lo ha dicho, en una guerra sagrada en la que los infieles deben morir. ¿Qué es lo que quiere esta gente con estas masacres? ¿Qué pretende conseguir? Hace poquito estábamos hablando del tejido social en Siria. Siria Sí, como república, voy a saltar hasta el 1920. ¿Por qué el 1920? Porque en ese año el Congreso Nacional Sirio declaró la primera constitución siria. Y en esa constitución decía que
la tierra al pueblo es para todos, porque ahí representó esa constitución delegados de toda la Siria natural. El país, la tierra es para todos, la religión es para Dios. Esto rige desde el 1920, pese a los cambios de gobierno desde la independencia de Siria hasta 2024. El 2024, lo que se llamó éxito de la revolución o liberar Siria. Primero, ¿liberar Siria de quién? ¿De los sirios? Si es éxito de una revolución, ¿por qué hemos visto cambio estatal? Se puede hacer un cambio de gobierno, o sea, cambiar personas, pero se mantiene la misma bandera, se mantiene el mismo logo del país. No, se cambió la bandera y se cambió el logo del país y se está cambiando la constitución que fue puesta en 1920 por el Congreso Nacional Sirio por primera vez. Ese cambio de constitución está adaptando al Sharia. Al Sharia es la ley fundamental musulmana a base de una religión. Y esto traduce muchos cambios que estamos viendo en terreno. El sirio en sí, por intestino, se inclina para el bien. O sea, nosotros en la cultura siria, el sirio no tiene que cortar cabeza por una guerra sagrada. Eso no va con el sirio. Ni siquiera el Corán o el Islam lo pide. Estas milicias que están operando hoy en terreno, ellos son parte de un plan grande, obedecen las instrucciones de un plan. Ni siquiera ellos mismos saben cuál es la forma o a dónde van. Solamente ellos obedecen y cumplen instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones? Acabar, eliminar con la identidad siria nacional, sea drusa, sea alauita, hasta el sunita moderado. E Sí. instalar una nación fundamentalista musulmana, eso es. Takfiri, takfiri. El takfiri es como ha dicho, el que no piensa como nosotros merece la muerte. ¿Quién es Ahmed al-Shara? Ahmad al-Julani o Ahmad, ahora el nombre Ahmad al-Sharaa. No es secreto que él era un ex miembro de Al-Qaeda, de Así es. Daesh. Trabajaba en Irak y hace poquito lo hemos visto en una entrevista 2 días atrás en Nueva York, en Concordia, donde fue recibido y en la entrevista lo primero lo que le comienza el jefe de la investigación norteamericano. Le dice, la historia nos está uniendo de nuevo, pero esta vez estamos en la otra parte. Décadas atrás estuvimos cada uno de una vereda distinta. Yo estaba presidiendo la operación norteamericana en Irak y usted era un prisionero para los americanos, o sea, eso no es secreto para nadie. Claro, él era un ex miembro de Al-Qaeda y fue cambiando un poquito en algunos momentos de ese camino. O sea, se separó de Al-Qaeda, después se formó o se fundó Hayat Tahrir al-Sham, que siguió más o menos el mismo pensamiento y eso lo puede confirmar una entrevista muy importante que se le hicieron al Julani en el 2015, Qanat Al Jazeera, con el periodista Ahmad Mansour, donde toda la entrevista que dura como 2 horas, donde habla y ahí se refleja todo el pensamiento fundamental musulmán, y ahí se puede hablar casi de todo lo que está viviendo Siria ahora día a día desde el diciembre del 2024 hasta este momento. Siguió su camino, estuvo operando en Idlib todos esos años de la guerra siria, donde se fundó o se organizó con la ayuda y el apoyo logístico y económico de Turquía, un Estado musulmán de los llamados rebeldes o oposición, y a su cabeza estaba Ahmad al-Julani. Entonces, fácilmente podemos decir, sí, él era un exterrorista. Norteamérica tenía pedido a su cabeza un minario monto de dinero, pero llegó con ese apoyo internacional para cumplir un plan, llegó él a ser la persona, que eso puede ser cualquier otro personaje, pero fue él como en su momento fue Osama Bin Laden, ahora fue Ahmad al-Julani. Y ahí lo vimos cuando anunció a fines de noviembre del 2024, empezó a anunciar que él va en su camino con todas sus milicias a liberar Siria del dictador Bashar al-Assad y fue durante 10 días y llegó a tomar el mando en Damasco. Quiere crear una nación fundamentalista musulmana. Al parecer cuenta con el apoyo de ciertas instancias internacionales, como el gobierno de los Estados Unidos.
De un lado, expertos diplomáticos norteamericanos dicen, bueno, sí, efectivamente tiene un pasado terrorista, pero ha cambiado y debemos darle el beneficio de la duda. A lo mejor sus intenciones son claras. Otros dicen, bueno, sí ha cambiado, pero no estamos seguros si sus intenciones son claras. Todo lo que me dice es cierto si no fuera que el plan está hecho ya. Aquí no ¿Cuál es estamos el plan? hablando, o sea, no se trata de intenciones. Uno puede cambiar en la vida, sin duda, humanamente uno puede cambiar, pero eso a nivel familiar, a nivel no presidente de la República, porque el presidente mañana también él puede cambiar. Entonces, ¿qué certeza le da a un pueblo? Es un plan que se está cumpliendo. Todo esto es un falso discurso para desviar la opinión pública o para dar justificaciones a lo que se va a hacer. Ellos necesitan que él esté hoy día en las Naciones Unidas, en Norteamérica, porque le quieren dar una vitrina legal a los acuerdos que se van a lograr, nada más. El plan, tenemos que volver a hablar un poquito de la Siria natural o cómo está conectado todo este plan. Si miramos un poquito atrás, la primera guerra de Irak, 90-91. Le abrió el camino para la segunda intervención de la Norteamérica en esa segunda guerra del Golfo, donde su final era terminar con la vida de Saddam Hussein. Hoy, ¿está mejor Irak? Se fue Muammar al-Qaddafi en Libia, siguió el camino, todo lo que pasó en el Líbano. Septiembre es un mes, o sea, bien clave. El año pasado, en septiembre, asesinó Norteamérica y Israel juntos, justo cuando estaba Netanyahu, el primer ministro, estaba en las Naciones Unidas y mostró dos mapas. Esos dos mapas responden mucho a lo que vamos a conversar. Levantó dos mapas, dijo, este mapa es el mapa de la maldición y este mapa es el mapa de la bendición. Claro, el mapa de la maldición tenía mostrado Irán, Irak, Siria. O sea, ahí estábamos nosotros. Y los otros son los países donde tienen acuerdo de los intereses. Eso es muy importante porque los acuerdos que hace Israel con estos países no es para tener una relación al nivel, sino es para ser de alguna manera esclavos para los intereses. Se fue Saddam, se cambió a Irak. Irán es otro tema, la guerra con Irán, que hemos visto una vuelta hace poquito y todo el mundo se está hablando y se están esperando con mucha atención una segunda vuelta. Septiembre pasado, cuando Norteamérica e Israel eliminan a Hassan Nasrallah, el secretario general del Hezbollah en sur del Líbano, eje de la resistencia en aliado con Irán, con Siria. Muy poco después, comenzó una operación que terminó con el cambio de poder en Siria. Ese plan habla de cambiar el mapa. Es un nuevo orden mundial que se está haciendo para volver a dibujar el mapa, pero con sangre. Se dibuja el mapa con sangre porque hoy día la guerra ya no es necesario el ejército con el ejército. Se están haciendo guerras a través de los medios, guerras económicas y lo peor y lo más grave y lo más peligroso son las guerras demográficas. Y este es el plan. Este hombre, independiente de sus intenciones, puede ser él o otro, aquí el tema no es intención, el tema es, se va a cambiar el mapa demográficamente. Hay algo que se llama la Gran Israel, que lo anunció el primer ministro de Israel en el 1954, Ben Gurión. Él dijo algo muy importante. Para construir la Gran Israel no es necesario tener el armamento más poderoso del mundo, sino es suficiente acabar con el ejército de Irak, de Siria y de Egipto. Uno cuando mira y cuando ve lo que está pasando, por eso hablamos, la guerra del Golfo, se fue Saddam, se destruyó, hoy día no hay el ejército iraquí, de aquí hasta que se forma un nuevo, el ejército iraquí necesita décadas. Siria, 8 de diciembre, éxito de la revolución. ¿Se liberó Siria? Sí. Durante 10 días, desde la caída de Bashar, Israel hizo la operación ofensiva más grande en la historia del conflicto árabe-israelí o sirio-israelí. Acabó con todo el poder militar sirio, con todo el arsenal militar sirio.
bases, aviones, bodegas, misiles, batería de misiles, empresas para construir batería de misiles, aviones, tanques, nada. Ni una sola respuesta de la autoridad de Siria Nueva. Mientras la gente bailaba en las plazas felices por la victoria de la revolución, se estaba terminando, acabando con todo el poder y fuerza militar de un país por décadas. Segundo, vuelvo. Cayó Bashar en los primeros 2 días, esa operación ofensiva donde se destruyó todo el arsenal militar sirio. Acto seguido, se invita a la comunidad judía en el exterior que vuelva a Damasco. Todo eso mosaico de procedimientos poco a poco muestra dónde está la revolución siria que está dando a los sirios un Siria mejor. Poco a poco empezamos a ver las masacres, donde hoy el alawita que está en Damasco ya se siente que está perseguido y no quiere estar ahí, tiene que dejar Damasco y huir a la costa. En la costa le hicieron las masacres. El druso lo mismo. ¿A qué llevó Siria las masacres del Sueida? Llevó que Siria hoy, el sur de Siria, perdón, el Sueida, pidió un gobierno federal. Usted me está diciendo con todos estos elementos y con todos estos acontecimientos que lo que está logrando construir Israel es la gran Israel, que ese es una aspiración, un sueño sionista. Sin Ese duda, es el segundo mapa. los dos mapas eran maldición y bendición, eran los países que están en la eje de la resistencia, que para Israel son la maldición, y los otros que tienen acuerdo, que son la bendición. Se hizo mención de esto en los medios, incluso en los medios de comunicación israelí, por el mismo primer ministro en alguna entrevista, y es un mapa que muestra la gran Israel, que es el sueño sionista, que está declarado a través de la historia varias veces. Bueno, en la declaración de Balfour el 1917 o 18 también, ahí ¿Y usted porque cree que ahí pueden lograrlo? hasta ahora están teniendo mucho éxito en este plan, que la verdad con los acontecimientos, lo que pasó en el sur de Siria, en el Sueida, se puede decir que comenzaron los primeros pasos del corredor de David. El corredor de David es parte de este plan o de este sueño sionista donde hay un corredor que une desde el sur de Siria hasta el noreste de Siria donde hoy día están los kurdos. Los kurdos están apoyados por las fuerzas norteamericanas en el noreste. Y comienza por el sur de Siria, que es el Sueida. Y por eso hoy, cuando se habla de este plan, de las negociaciones que están haciendo, ¿por qué no dicen a los sirios lo que están acordando con la parte israelí? No es secreto que ya hay negociaciones. 2 meses atrás tuvieron en París, hubo un encuentro con ministros sirios y israelíes. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Hoy se entregó el sur de Siria, se entregó a mano judía. ¿Teme usted que Siria sea engullida, devorada por las potencias en disputa y que finalmente se la repartan? Siria, la que conocemos nosotros, que estábamos hablando a través de todos esos siglos, el 8 de diciembre murió. Siria murió. Hoy lo que estamos viendo son unos grupos que están luchando cómo comer el cuerpo muerto. No por ser pesimista ni nada, pero lo dice lo que está pasando en terreno. En el próximo programa vamos a hablar fundamentalmente de esas negociaciones que se están llevando a cabo en Nueva York y donde la figura central de Abu Mohamed al-Jolani o Ahmed al-Sharaa tiene un papel clave. Si usted escucha las declaraciones de él, da la impresión de que es un líder que quiere preservar la soberanía de Siria y dice que tiene dudas si Israel está realmente interesada en conseguir su seguridad para que convivan dos estados separados o lo que quiere son propósitos expansionistas. Sin duda, y hay algo que preocupa mucho a los sirios y a muchos sirios. No olvidamos que este gobierno es gobierno de transición. Así es. Entonces, el gobierno de transición, por código legal internacional, no puede tomar decisiones que tienen que ver con la soberanía de un país. Pero habrán elecciones en octubre, ¿no? Ahora está hablando que se necesita 5 años, que de nuevo podemos decir, esos 5 años son suficientes para cumplir el plan.